ahora vamos a ver otro nuevo capítulo de esta clase que corresponde a información requerida. Vamos a hablar aquí de qué información necesitamos de partida para poder realizar el modelamiento numérico. En primer lugar, necesitamos hablar de los caudales de diseño. Aquí en Perú existen ciertas normativas, como es el manual del MTC, o también otro de las normativas que se utiliza bastante es el manual de puentes. Entonces, de ese manual de puentes hemos hecho un extracto para poder aquí explicar y aclarar. En primer lugar, cuando nosotros vamos a ser orientados al diseño de puentes, necesitamos saber que cuando vamos a hacer un estudio de un puente, en primer lugar necesitamos recopilar cierta información de estudios anteriores que se hayan realizado, con la finalidad de obtener algunos parámetros de diseño. Luego de eso, es importante hacer una visita a campo para identificar ciertos sectores críticos, donde posiblemente haya deslizamientos, derrumbes, huaicos y áreas inundables. Luego de haber hecho estas dos actividades previas que no forman parte del estudio, vamos a hacer la primera actividad que es parte del estudio, la parte integral, que corresponde a la recolección y análisis de información hidrometeorológica y meteorológica existente. Hablamos de hidrometeorológica y meteorológica por dos sentidos. La hidrometeorológica son aquellas que me miden, o es aquella estación que está en el río y me va a medir niveles de río o caudales, ya sea caudal instantáneo o caudal promedio. Y las meteorológicas serán aquellas que me miden precipitación u otras variables como temperatura, todas las otras variables las cuales pueda medir. Algunas entidades aquí en Perú, las que nos proporcionan la más común es, por ejemplo, el CENAMI, también tiene estaciones el ANA, el Ministerio de Agricultura u otras entidades como puede ser, por ejemplo, la Fuerza Naval, que posiblemente les pueda proporcionar, podría ser Petroperú, que son empresas privadas, las compañías mineras que también tienen instaladas estaciones, o también incluso hasta la ARP, que es Asociación de Aeropuertos del Perú, que también tiene por medio de Corpac. Luego de eso necesitamos hacer una caracterización hidrológica de la cuenca, es decir, hacer una delimitación, conocer todos los parámetros y tener todo listo para continuar con las posteriores etapas. Luego de ello va a corresponder, una vez que ya tenemos el área de la cuenca, que es una de las restricciones, por ejemplo, podemos estimar los caudales máximos de diseño a partir de datos de lluvia, aplicando diferentes metodologías. Como les dije, tenemos en cuenta a veces, conociendo la cuenca, ya tenemos ciertas restricciones para decir qué método puedo utilizar y qué método no puedo utilizar. Algunos, según el área de la cuenca, posiblemente pueda utilizar un método racional, un método en base a hidrogramas unitarios sintéticos, o métodos empíricos, o modelamiento hidrológico. Esto es cuando nosotros tenemos datos de lluvia, precipitaciones. Pero cuando nosotros tengamos datos hidrométricos, ya no es necesario transformar las precipitaciones, sino al contrario, vamos a hacer o efectuar un análisis de frecuencia que nos va a permitir obtener directamente este valor del caudal máximo para diferentes probabilidades de ocurrencia. A estas diferentes probabilidades se le llama periodo de retorno. Es importante que para estimar los caudales máximos para diferentes periodos de retorno o diferentes tiempos de recurrencia hay que aplicar distintos métodos probabilísticos. Estos métodos probabilísticos tienen que aplicarse una prueba de voltaje-ajuste para los diferentes métodos de análisis de frecuencia y seleccionar la mejor distribución. Algunos de los métodos más comunes que se utiliza para aplicar la voltaje-ajuste es Gamble, log Pearson 3, log normal, y hay muchos más métodos, softwares para utilizar, hay varios, desde el más básico un Hidroesta, un Hidronomon, un Infran, hay muchos softwares. Adicionalmente debe corroborarse con los resultados, bien mediante factores obtenidos a partir de un análisis regional o también a partir de la evaluación de las huellas del nivel de la superficie de agua dejada. Esto de dónde lo sacamos, cuando nosotros vamos a campo, obtenemos las fotografías, sabemos hasta dónde podría llegar, entonces ya tenemos lo que se llama la huella hídrica, es decir, huella de nivel que dejó posiblemente una avenida extraordinaria reciente. Luego de haber hecho todo esto, vamos a determinar recién el periodo de retorno y la descarga máxima del diseño. Para un periodo, el periodo de retorno va a depender de la importancia de la estructura y del riesgo admisible de falla. Algunos periodos de retorno recomendables, por ejemplo, es que cuando tú vas a evaluar una máxima avenida, una inundación, se recomienda un periodo de retorno de 100 años. Y en otros casos, cuando tú quieres determinar el caudal y vas a hacer el cálculo de socavación, el tiempo de retorno, por ejemplo, es 500 años. Son algunas recomendaciones que no se aplican siempre, hay que tener un criterio como consultor, pero se las sugieren.